sí, al final, sí. Al final, cerca de jornada, está Abacú, está Nahum, está ahí. Sabemos que, yo lo digo porque a mí también se me hace difícil conseguirlo rápido. Amén. Sí. Malaquías es el último, es Miqueas. Miqueas. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, Miqueas es 6, es 6 y 8, pero voy a leer de 6 hasta el 8. Voy a leer. Porque el 8 es el texto que quiero enfocar. Cuando lo tengan, amén. Y por favor, si es posible, pues para darle reverencia a la palabra, vamos a ponernos de pie. ¿Lo tienen todo? Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi entraña por el pecado de mi alma. Entonces este es el texto que realmente quería leer. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que he leído. Señor, una vez más, delante de tu presencia estoy. Si hablaré yo palabra mía, ¿quién será edificado? Por eso clamo a ti y te ruego que el Espíritu Santo tome control de mi boca para que cada palabra sea de edificación, repartiendo bendiciones a cada uno conforme a cada necesidad. Recibe la gloria y la honra, Dios Padre, por todo lo que ha de pasar en este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. En los que se sientan, destapa una agüita. Sí, porque se me reseca la garganta mucho. Hermano, la gratitud es para personas de corazón noble, hermano. La gratitud es para personas que tienen un corazón noble, que siempre se acuerdan de los favores. Siempre se acuerdan cuando la persona agradecida es la persona que nunca olvida un favor. Siempre lo tiene presente, ¿verdad? Y en el momento, si en algún momento llega la oportunidad de devolver ese favor, pues lo vas a hacer con agradecimiento, porque es una persona agradecida. Hay personas que creen que lo merecen todo, ¿verdad? Ese tipo de persona no es agradecida. El tipo de persona que piensa que lo merece todo es el tipo de persona que aunque tú le hagas un favor, no lo agradece porque cree que lo merece. Y como cree que merece ese favor, pues, piensa que no tiene nada que agradecer. Bueno, la gratitud la gratitud es una acción que nosotros hacemos. La gratitud es como una acción por las cosas buenas que se nos ha dado. Una persona agradecida es una persona que cuando se le hace un favor, o cuando se le hace un favor, bueno, siempre está dispuesta y siempre está recordando. Incluso el que es agradecido siempre responde también.
Cuando una persona agradecida se le hace un favor, el que es agradecido, por ejemplo, en este tiempo de ahora, que todo es por texto, ¿verdad? El que es agradecido siempre escribe un texto, gracias hermano, gracias, o de donde venga, porque no tiene que ver con ser cristiano. Hay personas que no son cristianas, que son agradecidos. Y también hay cristianos que yo sé que de todo hay, que no son agradecidos. Nosotros tenemos que practicar lo que es el agradecimiento, hermano. Es algo que tenemos que practicar, hermano. Vemos dónde se nos enseña más en la Biblia lo que es una persona agradecida. Yo creo que ya lo hemos leído tantas veces que todos lo sabemos, que fue cuando cuando aquellos 10 leprosos estaban clamando a Dios con voz alta para que el Señor los sanara de la lepra, ¿verdad que sí? Pero llegó el momento donde Dios pues lo llamó, se acercaron a él y todos fueron sanados. Todos tuvieron fe, eso es importante decirlo, todos tuvieron fe, porque cuando el Señor lo envió y le dijo, vaya, preséntense ante el sacerdote, todos fueron sanados. Pero ¿qué sucedió? Que solamente uno regresó para dar gracias. O sea, en la palabra de Dios, en la Biblia, nada sucede por casualidad. Todo lo que está escrito tiene una razón de ser. Todo. Es por eso que la Biblia es tan importante y es por eso que si la leemos 20 veces podemos encontrar algo nuevo. Y es por eso que si predicamos de un texto, un versículo, 10 veces, las 10 veces vamos a predicar algo diferente, hermano. Por eso que no debemos de temer. En algunos casos he escuchado personas que han dicho, ay, ya me cogieron el mensaje. Ese era el mensaje que yo tenía. Me agarraron el mensaje. Hasta lo tenía escrito ya. Y cuando yo lo escucho, yo siempre le digo, no, ese mensaje era un mensaje. No te detengas. Si alguien lo predicó ayer y tú tienes que predicarlo, hazlo con confianza. Porque lo que Dios va a dar a través de ti es diferente a lo que ya es Dios a través del otro mensaje. O sea, pero nunca debemos, y también debemos de saber que cuando nos paramos aquí, debemos de entender que el que habla es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros mismos, al menos que nos paremos en la carne. Hermano, entonces si nos paramos en la carne, ahí sí que vamos a hablar barbaridades. ¿Verdad? Pero cuando nos paramos aquí debemos de orar para que sea el Espíritu Santo el que traiga el mensaje. Entonces vemos que los 10 eran leprosos. Los 10 estaban esperando un milagro. Los 10 fueron enviados al sacerdote y los 10 fueron sanados. Pero de repente solamente uno regresó. Y hay muchas cosas, porque rápidamente lo primero que llega a nuestra mente, esos otros 9 eran desagradecidos. Qué desagradecido. Y yo mismo al principio hasta estaba analizando el asunto, viéndolo desde ese punto de vista, y después me puse a pensar, bueno, pero es que todas las situaciones son diferentes. Dentro de esos 10 leprosos, probablemente habían de ellos que tenían hijos y no podían acercarse a ellos, a su familia, que probablemente estaba lejos. Soy yo analizando todo eso y mirando esa causa, quizá por esa misma causa, no pudieron regresar de una vez al Señor a darle gracias, ¿verdad que sí? Está la probabilidad. Y probablemente ellos, pues después de cierto tiempo, regresaron y fueron al Señor. El asunto es que en este momento el Señor se dio cuenta y todo está escrito con un propósito. Todo está escrito con propósito. Y es enseñarnos a nosotros qué tan agradecidos somos nosotros con lo que Dios hizo por nosotros, hermano.
Porque aquellos dos se fueron sanados de la lepra. ¿Y nosotros de qué fuimos sanados? ¿Verdad? ¿Y qué significa la lepra? Entonces nosotros no somos diferentes a ellos. ¿Y qué tan agradecidos somos nosotros cuando nos acercamos a Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual venimos a la iglesia? ¿Qué buscamos, hermano? ¿Qué buscamos? Buscamos aliviar la tristeza. Buscamos que alguien nos dé un abrazo, que son bien buenos los abrazos, hermano. Son bien buenos. Especialmente cuando es de alguien que tú sabes que te ama, cuando no hay hipocresía, hermano. De eso se trataba la clase de hoy, especialmente. Muy, muy buena la clase. Y vuelvo y les exhorto que traten de llegar a las 9:30, ya que es el día del Señor. Bueno, es el día del Señor. Y también esos estudios, hermano, son parte de lo que es el domingo, ¿verdad? De lo que es. Entonces, esos estudios, esas personas, hermano, se pelan la pestaña en la semana buscando información. Y tú solamente tienes que venir, sentarte ahí y recibir toda esa información sin ningún trabajo. Y así es fácil. Entonces nosotros, si ya Dios nos está proveyendo todas las informaciones de esos hermanos que se pasan una semana buscando aquí, nosotros vamos también a ser agradecidos, hermano. Porque a veces nosotros no somos tan agradecidos. Y el sueño nos vence. El sueño nos vence. Y el Señor dice, ni siquiera pudieron orar conmigo una hora. Entonces el Señor nos dice a nosotros, ni siquiera puede estar un domingo conmigo si ya le di 6 días. Y qué fieles son al trabajo, dice el Señor. Tan fieles que son al trabajo. Y yo no soy más importante. Yo estoy apelando, hermano, a los sentimientos, a ver si ese pueblo se motiva, hermano, pero que entiendan que porque el Señor quiere eso, hermano, sin dejar de entender que aquí hay personas que tienen niños, que tienen que pasar el calvario antes de llegar aquí. Entendemos eso, pero podemos hacer el esfuerzo. Solamente uno llegó, solamente uno. Y era samaritano. Que yo he estado meditando eso, hermano. ¿se recuerdan cuando se cayó aquel levita, que era un levita que se cayó? Como que la mente me confundió un poco. Pero cuando se cayó aquel personaje que pasó un levita, pasó, ¿verdad? Sí, ¿y quién fue el que pasó? Un samaritano, y ese fue el que extendió la mano. Hermano. Entonces, siempre encontramos que un extraño es a quien Jesús, ¿verdad? Entonces, este hombre llegó, vino y se postró ante Dios. Los otros no sabemos y no se habla más nada de ellos, pero tampoco no nos da derecho a nosotros a señalarlo como que son desagradecidos, ¿verdad? Porque sabemos que en ese caso el Señor preguntó, ¿y los otros dónde están? Yo entiendo que como andaban todo el tiempo juntos, ¿verdad? Ya me supongo que eran amiguísimos. Bueno, eran amiguísimos porque por una misma causa todos eran bien amigos. Pero el Señor le dijo, pero ¿y dónde está? No eran 10. ¿Y qué pasó, hermano? Hermano, tengamos nosotros cuidado, que no seamos nosotros uno de los 9, en lugar de ser como uno. Uno hace la diferencia, uno, hermano. Entonces debemos de ser, asegurémonos nosotros, mirándonos individualmente, de que yo sea ese agradecido. Yo quiero ser ese agradecido. Y que nosotros lo pensemos individualmente, porque el que es agradecido vuelve. El que es agradecido vuelve. Hermano,
Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, siempre vamos a tener esa actitud de agradecimiento. Y voy a la casa de Dios porque tengo mucho que agradecer. Si cuando hacemos algo a un cristiano en nombre de Cristo, lo hacemos a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo a un hermano, a una persona, incluso no tiene que ser cristiano, pero la palabra dice que primero a lo de la fe. O sea, primero lo de la fe. Pero entonces cuando hacemos algo a alguien, lo hacemos a Cristo. A Cristo, hermano. Y Cristo, hermano, siempre está pendiente. Tal vez nosotros pensamos que el Señor no está pendiente de nosotros. Él está pendiente de todo lo que hacemos, hermano. Todo lo que nosotros hacemos. Fue bien notable ante el Señor, y supongo que ante los discípulos que estaban ahí, fue bien notable, se notó que este hombre volvió. O sea, de los otros no se habló más nada, hermano. Se fueron sanos y vuelvo y repito, probablemente que ellos creyeron en Cristo. Y quién sabe si volvieron y se convirtieron. Y quién sabe si hasta hicieron más cosas que lo que hizo este samaritano, ¿verdad? Pero lo cierto es que solamente se escribió de él. ¿Ve? Y aunque no tiene nombre, solamente se habla de este personaje. Pero por este personaje entendemos que era una persona que agradeció. Porque el que tiene mucho que agradecer, el que tiene mucho que agradecer siempre va a estar dispuesto. Y como no tenía texto ni celular en aquel tiempo, él no podía mandarle un mensaje, ¿verdad que no? Pero él tomó de su tiempo antes de hacer sus quehaceres y volvió al Señor y dio gracias, y eso impactó al Señor. Bueno, eso fue lo que impactó a Dios, que él tomó esa decisión de volver a dar gracias. Y entiendo que después siguió sus quehaceres. ¿Y en qué lugar estamos nosotros, hermano? Del 1 al 9. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿En qué lugar podríamos, cuando nos examinamos a nosotros mismos, en qué lugar podríamos decir que estamos, hermano? Ahora se celebra lo que es la Navidad, ¿verdad que sí? Y yo siempre he tenido ya ustedes me conocen porque lo he dicho otras veces, siempre he tenido mi inquietud que en esta fiesta, hermano, se le da mucha énfasis a las cosas materiales. Aunque este año, hermano, no sé si es que no hay plata, hermano, pero no se ve mucho movimiento. No sé si ustedes lo han notado. Yo soy muy observativo, hermano. Y en el mall, hermano, no se ve mucha gente, ni se ven funditas esas funditas que representan. Dice, parece que la economía está mala, hermano. Pero aún con todo y eso, la mayoría de gente le dan más énfasis a las cosas materiales que a Jesús. Yo creo que sí, que se debe de celebrar este día. Aunque yo personalmente creo que no fue en diciembre, y yo creo que ya se sabe, porque verdad. Pero ok, yo creo también que nosotros no estamos celebrando una fecha. Bueno, celebramos que Jesús nació algún día. Un día Él nació. ¿Se ve? Y si se coge el mes de diciembre, pues gloria a Dios. Pero que cuando celebremos, que realmente celebremos como se debe, dándole toda gloria. ¿Por qué no coger el mes de diciembre para adorar todo ese mes? Sacar un tiempo de oración a cierta hora, la hora que sea más conveniente para ti, para adorarle y dar gracias, Señor, gracias. Bueno, nosotros no estamos conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros.
nosotros no estamos muy conscientes, nos hemos acostumbrado a escucharlo tanto que no tenemos la menor idea de lo que realmente Jesús hizo por nosotros. Si Jesús no hubiese tomado forma de hombre, siendo Él la palabra de Dios antes de Él nacer, si Él no hubiese tomado forma de hombre, porque entendamos algo, fue un hombre que pecó. Dice la palabra en Apocalipsis que no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, y no se halló en ningún lugar a nadie para que pudiese desatar los sellos. ¿Por qué? Algunos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento por qué no se podían desatar esos sellos, hermano. Porque ni el hombre mismo podía tomar ese lugar, porque para tomar ese lugar tenía que ser alguien perfecto. Tenía que ser alguien perfecto y ya nosotros estábamos contaminados con el pecado. O sea que entre nosotros los hombres no había nadie que podía tomar ese lugar. El lugar para ir a la cruz y pagar el precio de la cual Dios le había dicho a Adán en el principio, si come de ese árbol, ciertamente, si come del fruto de ese árbol, ciertamente morirá. Él comió y estaba destinado a muerte, ya no había otra, ¿verdad? Entonces, mirando Dios el Padre, que ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni en ningún lugar se encontró alguien para que destapase los sellos. Bueno, dice que Juan, cuando vio eso, lloró amargamente, porque parece que Juan vivió lo que era la perdición de la humanidad. Digo yo que Juan lo vivió. Él lo pudo vivir, porque él dijo, no hay salvación para nosotros. Estamos destinados a morir y ya no hay salvación. Hasta que llegó uno de los ancianos, ¿verdad? Y le dijo, no llore, hermano. Porque el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el ángel de Jehová, como queramos decirlo, ¿verdad? Él se hizo carne. No habiendo en la tierra nadie que pudiera hacer ese trabajo, Él mismo, Dios mismo, se encarnó y vino a la tierra, tomó nuestro lugar, pagó el precio y volvió otra vez a su lugar donde pertenece. Él solo bajó a la tierra. Dale ese aplauso al Señor. Él solo bajó a la tierra porque había un trabajo que hacer y lo hizo. Y ahora nosotros tenemos acceso al Padre 24/7. De día y de noche tenemos acceso al Padre. Y estamos nosotros conscientes que cuando celebramos ahora la Navidad, hermano, no es celebrar cosas materiales. Aunque no está mal una cena y compartir, pero que el enfoque de esa cena sea de alguna manera introducir al Señor. Que sea ese el enfoque, introducir al Señor. Porque no debíamos que si la arbolito, que si las luces, que si esto, que si aquello. Hermano, esta semana, este mes es un hermoso mes para nosotros hacer el bien. Para sacar de nuestra finanza $20 y enviárselo a alguien que probablemente tiene días que no ha probado carne. Que ni el olorcito a carne ha tenido, porque quizás los vecinos tampoco, hermano. Y quizás nosotros sabemos quién. Probablemente nosotros sabemos quién es esa persona. ¿Y por qué no sacar $20 y enviárselo y decirle, mira, esto es de parte de Jesús? Esto no soy yo, esto es de parte del Señor. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos en su nombre, todo, dice que tendremos recompensa. Y créanme, iglesia, que ellos no hay favores pequeños. Ningún favor es pequeño, hermano. Porque por muy significante que pueda parecer, hermano,
ante los ojos de Dios es grande, porque lo que cuenta es nuestra actitud. Lo que Jesús hizo por nosotros, hermano, fue algo poderoso. Y el tiempo se me pasó tan rápido que ni cuenta me di, hermano. Nos libró de la muerte, que ya hablamos de eso. La muerte eterna. Nos vistió de vestidura blanca, hermano. Nosotros, a pesar de que le fallamos a Dios, de que somos imperfectos, pero estamos vestidos con la vestidura de Jesús. Entonces, Él nos vistió de vestidura blanca. Preparó lugar para nosotros. Una de las cosas que siempre me preocupaba a mí era esa. Y cuando yo llegue al cielo, ¿cómo va a ser eso? Yo era católico todavía, hermano. Bueno, di que católico, porque realmente no era ni de una ni de la otra. Pero siempre me preocupaba eso. A mí me preocupaba, ¿y cómo va a ser cuando yo llegue al cielo? Dios es tan grande y tan grande, tan grande. Y cuando yo llegue aquí, allá, entre tanta grandeza, yo ni me voy a ver. Estaré por allá en un... O sea, me veía muy insignificante y realmente lo somos. Porque ante los ojos de Dios somos pequeñitos. Pero yo me veía menos que pequeño porque me veía insignificante. Y eso me preocupaba. Yo decía, ¿quién me va a representar allá? ¿Quién me va a representar allá a mí? Hermano, cuando yo conocí esta palabra y cuando yo conocí a Jesús, hermano, yo estoy orgulloso. Porque alguien igual que yo, de carne y hueso, y que es Dios, me va a representar. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos grandes y nosotros a veces nos enfocamos en las cosas terrenales, hermano, que perecen y que hoy están y que mañana no están y que hoy estamos caminando y mañana no sabemos, hermano. Yo miro al hermano Frank y a veces me trae tanto, hermano, pensamiento. Yo digo, pero si Frank esa semana estaba predicando, paseándose ahí, predicando, hermano. Y aunque él está bien alentado, hermano, pero él no está bien. Porque mucha parte de su cuerpo no responde. Él no puede tragar bien. Entonces, cuando él habla, no puede expresar bien. Y a veces como que se le va la mente. Lo que le sucedió a Fran fue muy fuerte. Pero la misericordia de Dios, porque por alguna razón él lo tiene aquí, no se lo quiso llevar todavía. Y sabemos que en el tiempo de Dios, hermano, aunque el diablo haga lo que quiera hacer, hasta que Dios no diga ya, hermano, algún propósito tiene Dios con el hermano Fran. Hay propósito. Pero nosotros, que todavía estamos de pie y que nos levantamos en la mañana, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Pongamos a Dios en el lugar que se merece. Cuando hay que hacer algo para Dios, que el cuerpo no traicione. Porque es un esfuerzo, es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Y quién de nosotros no tiene esa lucha, hermano? El Señor, yo lo voy a dejar aquí porque el tiempo pasó rápido, no quiero alargar, mi hermano. Dice la palabra que Él siendo igual a Dios, porque ¿cuántos de los que están aquí creen que Jesucristo es Dios? ¿Verdad? Él siempre ha sido Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿verdad? Y el verbo era con Dios. Jesús siempre fue Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra que Él, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pudo decir, no, pero como que yo, siendo Dios, voy a bajar a ese nivel de un hermano. Yo no voy a bajar a ese nivel, hermano. Es como se expresan muchos de esos llamados grandes, esos que están allá en la nube, en las alturas, que se creen que no son humanos, ¿no? Ellos piensan que son mejores. Y eso siempre se ha practicado en la tierra. Las personas que se creen
que son los super, hermano. Oh, y que no se mezclan con los pobres. Hermano, de eso era el estudio de hoy. No, que no hagamos acepción de personas. De eso se trataba el estudio de hoy. Y hay personas que se creen, hermano, si nosotros nos desnudan, porque algunos se ven mejorcitos por la ropita, ¿verdad?